Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy traemos unas cuantas funciones compuestas en este caso en las cuales vamos a tener que derivar aplicando la regla de la cadena. Como hacemos siempre, veremos primero cómo determinar la función analítica y después veremos si en efecto, comprobando para un punto cualquiera que podemos elegir, nos queda determinado el valor exacto de la derivada de la función en ese punto. Entonces, la primera función que tenemos es la función h de x igual a x al cuadrado más 3x todo elevado al cubo. Entonces, en este caso, podríamos hacerlo de dos maneras. Podría elevar esto al cubo hasta que me quedara x a la sexta más no sé cuántas, un polinomio súper grande, o simplemente puedo darme cuenta de que aquí tengo un x al cubo, es decir, un polinomio que es cúbico, por tanto, f de x sería la primera función, que sería x al cubo, y la segunda, g de x, sería x al cuadrado más 3x. ¿Por qué sé qué es esto? Porque si yo compongo f con g de x, en f de x, donde pone x, pongo todo esto y me quedará x al cuadrado más 3x, todo elevado al cubo, que es exactamente la función que tengo aquí. Entonces, si yo quiero derivar h' de x, lo primero que tendré que derivar será f' de g de x, es decir, tendré que derivar el polinomio x al cubo teniendo en cuenta que donde pone x pone esto, y después multiplicarlo por la derivada de este polinomio, es decir, por g' de x. Recordamos que podemos ir de dentro a fuera como más nos interese, pero yo en este caso prefiero ir de fuera a dentro porque vamos analizando uno a otro. Entonces, si recordáis, la derivada de x al cubo era 3 por x al cuadrado, por ese x elevado a n sería n por x elevado a n menos 1. Por lo tanto, tendremos que esto será 3 por todo el polinomio x al cuadrado más 3x, todo elevado a 2. ¿Ok? Esta será la derivada, porque esto sería el x al cubo que hemos visto antes, que sería el equivalente a esto que tendríamos aquí. Y ahora tengo que derivar por la derivada de lo de dentro del cubo. Entonces, la derivada de x al cuadrado recordamos que era 2x y la derivada de 3 recordamos que era 3. Como tengo una suma, simplemente me quedará tal que así. Y esta será nuestra derivada que tendremos de la función x al cuadrado más 3x todo elevado al cubo. ¿Ok? Entonces, ¿qué me ocurrirá? Que en este caso yo podría simplificarlo operando un montón o simplemente dejarlo tal y como está. Yo lo voy a dejar así porque me va a quedar muchísimo más sencillo. ¿Ok? Y ahora, por ejemplo, yo voy a seleccionar un punto cualquiera, que sería, por ejemplo, el punto x igual a menos 1. Voy a poner menos 1 para que nos queden unos valores más o menos reducidos. Y tendré que h' de menos 1 deberá ser la pendiente de la recta tangente de este polinomio cuando x valga menos 1. Entonces sustituiré y me quedará 3 por menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1, todo esto al cuadrado por 2 por menos 1 más 3. Y esto será 3 por menos 1 al cuadrado, recordamos que es 1 menos 3, todo al cuadrado, todo por 2 por menos 1 menos 2 más 3. Esto me quedará 3 por menos 2 al cuadrado por menos 2 más 3 es 1 y 3 por menos 2 al cuadrado es 3 por 4, es decir, 12. Por tanto, tendremos que la pendiente de este polinomio cuando x sea igual a menos 1 debería ser 12. Por tanto, voy a pintar esta función, x cuadrado más 3x todo elevado al cubo, vengo aquí, elimino por aquí y tendré que esto será x cuadrado más 3x todo elevado al cubo, ¿ok? Vemos que nos queda un polinomio relativamente peculiar, y si me vengo justo a x igual a menos 1, justo donde corte aquí el punto con la función, tendremos aquí este punto, voy a eliminar la recta esta que tenemos aquí, la voy a eliminar porque ya sé que es el punto aquí en menos 8, y ahora puedo determinar la recta tangente que pasa por aquí y calcular su pendiente. Y como podemos ver, la pendiente que nos queda es exactamente ese 12 que acabamos de obtener aquí. Por tanto, la derivada que hemos obtenido es correcta. Recordad que es muy importante siempre determinar la derivada en algún punto aleatorio, porque si no, podemos determinar que simplemente esta función estaría bien derivada con este polinomio, pero claro, así de primeras no lo sabemos. Bueno, vamos con el siguiente caso, que en el siguiente caso tenemos básicamente que h de x será la raíz cúbica de 3x al cuadrado
menos 1, ¿ok? Todo dentro de la raíz cúbica. Entonces, esto lo podemos plantear de dos maneras. Trabajar con la raíz y con el polinomio, o decir que esto es lo mismo que 3x al cuadrado menos 1 todo elevado a un tercio. Si recordáis, esto al final lo que es, recordamos que las funciones exponenciales y las funciones radicales están directamente relacionadas. Yo prefiero trabajar así porque es mucho más sencillo, porque de esta manera tenemos que será la primera función, la de fuera, será x elevado a un tercio, y la función de dentro será 3x al cuadrado menos 1, ¿ok? Por tanto, si quiero calcular la derivada de esta función, h' de x, como siempre, tendré que hacer f' de g de x por la derivada de lo de dentro, es decir, por ese g' de x, ¿ok? Entonces, si recordamos, la derivada de x elevado a un tercio, si yo lo derivo, me quedará un tercio por x elevado a un tercio menos 1, que esto es lo mismo que un tercio por x elevado a menos 2 tercios, o que es lo mismo que un tercio por 1 entre la raíz cúbica de x al cuadrado, ¿vale? Aplicamos tanto la propiedad del menos en el numerador, perdón, en el exponente, como esa fracción en el exponente que nos determina una raíz al cuadrado. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este x, como yo tengo una función compuesta, tendré que poner todo lo que tengo aquí. Por tanto, h' de x será toda esta expresión que tengo aquí, ese un tercio por 1 entre la raíz cúbica de este polinomio completo, es decir, 3x al cuadrado menos 1, todo elevado al cuadrado, ¿vale? Porque recordemos que es una función compuesta, muy importante, y ahora todo multiplicado por la derivada de este polinomio. ¿Qué es lo que ocurre? Que la derivada de 3x al cuadrado menos 1 es muy sencilla, porque me quedará derivada de lo primero, o sea, 2 por 3 por x, y la derivada de lo segundo, como es básicamente una constante, no tiene derivada. Entonces me quedará arriba este 3 con este 3, me lo puedo eliminar, y me quedará 2x entre la raíz cúbica de 3x al cuadrado menos 1, todo al cuadrado. Y esto será básicamente la derivada en este punto, ¿ok? Así nos debería de quedar, ¿vale? Como siempre, vamos a hacer lo que solemos habituar, que es selecciono un punto cualquiera, en este caso, por ejemplo, voy a coger x igual a 1, que me quedará bastante sencilla, y si yo calculo h' de 1, veré que esto será 2 por 1 entre la raíz cúbica de 3 por 1 al cuadrado menos 1, todo al cuadrado. Esto será, de nuevo, 2 por 1 entre la raíz cúbica, 3 por 1 al cuadrado es 3 menos 1, 3 menos 1 son 2, 2 al cuadrado es 4, esto es raíz cúbica de 4, y esto será 2 entre la raíz cúbica de 4, y calcularemos exactamente cuánto vale esto. Hacemos la raíz cúbica de 4 y ahora hacemos 2 entre esto, y nos da aproximadamente 1,26 si no nos hemos equivocado. Entonces esto sería h', en este caso, de 1. Por tanto, si yo grafico esta curva y en el punto x igual a 1 trazo la recta tangente, la pendiente de dicha recta tangente debería ser aproximadamente igual a 1,26. Por tanto, voy a venir aquí, raíz cúbica de 3x al cuadrado menos 1, borro esta función, pondremos esa 3x al cuadrado menos 1, lo pongo como elevado a un tercio, y me voy ahora, muy importante, al punto x igual a 1, no al punto x igual a menos 1, si me voy al punto justo x igual a 1, qué casualidad que justo llego a la pendiente 1,26, que es exactamente lo que tenemos aquí. Por tanto, hemos podido ver que de nuevo la aplicación de la regla de la cadena ha sido correcta, ¿ok? Este mecanismo es muy bueno para comprobar, porque en algunos puntos que son sencillos podemos verlo rápidamente. Vamos con la siguiente función, que en este caso es bastante sencilla, que es la función h de x elevado a x cuadrado menos 1. En este caso tenemos dos funciones muy sencillas. La primera de ellas, que sería f de x, simplemente la exponencial, y la segunda, que sería g de x, que es x al cuadrado menos 1. Por tanto, de nuevo me vuelve a ocurrir lo mismo. h' de x, en este caso será f' de g de x, todo esto por g' de x. Es decir, la derivada de la exponencial, teniendo en cuenta que este es su exponente, por la derivada del exponente. Entonces, ¿esto que me quedará en este caso? Pues la derivada de la exponencial es exactamente la misma función, es decir, e elevado a x al cuadrado menos 1 por la derivada del exponente.
y si nos damos cuenta la derivada del exponente simplemente es la derivada de x al cuadrado, que es 2x, es decir, más la derivada de menos 1, que es 0. Es decir, simplemente nos quedaría así. Esto sería 2x por e elevado a x al cuadrado menos 1. En este caso nos queda muy sencillo. Por ejemplo, si yo cojo el punto x igual a 0, tendré que, aquí me quedará básicamente que h' de 0 será pues 2 por 0 por e elevado a 0 menos 1. Bueno, vamos a coger mejor el punto 1, ¿vale? El punto x igual a 1, porque entonces nos quedará una cosa un poquito más sencilla. Realmente, como os digo siempre, debería de servir para absolutamente cualquier punto que esté definido en el dominio de la función, pero yo os intento coger los puntos más sencillos para que veáis que al final la comprobación es la misma. Tendremos que esto será 2 por 1 por e elevado a 1 al cuadrado menos 1, que esto será 2 por e elevado a 0, y es lo mismo que 2 por 1, es decir, 2. Por tanto, la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto x igual a 1 debería ser igual a 2. Por tanto, venimos aquí y ponemos que habíamos dicho que era la curva e elevado a x al cuadrado menos 1. Y justo en el punto x igual a 1, qué casualidad que justo tenemos de nuevo la pendiente m igual a 2. Por tanto, tal y como lo habíamos previsto. De momento, vamos perfectos. Y ahora nos vamos con la última, y en este caso la más importante, porque vamos a tener una triple composición de funciones. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que nuestra función y de x, en este caso, va a ser el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si os dais cuenta, aquí tenemos tres funciones distintas. La primera es la función f de x igual al logaritmo neperiano de x, que es lo que abarca a todo esto. La segunda función, que sería g de x igual a la raíz de x, que es lo que abarcaría solamente a esto. Y después la tercera función, h de x, que sería x menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué tendremos que hacer en este caso? Pues la derivada de y de x será, lo primero, la derivada de la función de fuera, es decir, la derivada de la función de f de x teniendo en cuenta todo lo que tiene dentro, es decir, f' de g de h de x, ¿ok? Por la derivada de lo de dentro de la segunda función de la raíz de x teniendo en cuenta lo que tiene dentro, es decir, por g' de h de x. Y por último nos quedará aquí, me sobra este paréntesis, por la derivada de h de x, es decir, por h' de x. Aquí tendremos que aplicar la regla de la cadena 3 veces. Entonces, importante, ¿cuánto es la derivada del logaritmo neperiano? Pues simplemente 1 entre x. Como aquí en vez de tener x tengo todo este troncho, lo que hago es meto todo eso. Es decir, que será 1 entre la raíz de x menos x al cuadrado. Por, ¿cuánto es la derivada de la raíz de x? G' de x sabemos que es 1 entre 2 veces la raíz de x. Por tanto, me quedará simplemente donde pone x, meto todo lo que tengo aquí dentro. Es decir, esto será por 1 entre 2 veces la raíz de x menos x al cuadrado. Y ahora por la derivada de lo de dentro de la raíz, que esto será la derivada de x es 1 y la derivada de menos x al cuadrado será menos 2x. Y así es como me quedará. ¿Aquí puedo reducir cosas? Pues claro que puedo reducir cosas. Lo primero, vamos a repasarla. Tengo derivada del logaritmo neperiano, que es 1 entre lo que tengo dentro del logaritmo neperiano. Es decir, lo que tengo aquí, todo la raíz por el x menos x al cuadrado, que es lo que tengo aquí. Después, derivada de la raíz, que es 1 entre 2 veces lo de dentro de la raíz, 1 entre 2 veces lo de dentro de la raíz, o mejor dicho, la raíz con todo lo de dentro, y después me quedará derivar lo de dentro de la raíz. Derivada de x, 1, derivada de menos x cuadrado, menos 2x. Y ahora simplifico, porque mirad, aquí tengo x menos x al cuadrado dentro de una raíz y aquí tengo x menos x al cuadrado dentro de una raíz. Si las junto, las raíces que son iguales, puedo eliminar la raíz. Esto me quedará 2 por x menos x al cuadrado, elimino las raíces esta con esta, y arriba me quedará 1 menos 2x. Y esta será básicamente y' de x, esta será la derivada de mi función. Bueno, y ahora ya sabéis que para verificar, como siempre, voy a coger un punto que pertenezca muy importante al dominio de la raíz, en este caso, al dominio de la función, y voy a verificar que en efecto esto se cumple. ¿Qué es lo que ocurre? Que mirad la condición que tenemos aquí dentro.
aquí tengo que un neperiano de una raíz. Por tanto, tengo que la raíz tiene que ser obligatoriamente mayor o igual que 0 y lo de dentro de la raíz tiene que ser, perdón, la raíz tiene que ser mayor que 0 porque está dentro de un logaritmo y lo de dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, si nos damos cuenta, x menos x al cuadrado, esto lo puedo factorizar como x por 1 menos x, y entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Que si yo cojo, puedo seleccionar aquí valores entre el 0 y el 1, que son los que lo anulan. Si cojo un valor por aquí, por ejemplo el menos 1, esto me quedará que en este caso tendré los valores que serán menos 1 por 1 menos menos 1, en este caso esto será negativo, esto será positivo, por tanto me dará negativo. Aquí me da negativo, estos valores no me sirven porque lo de dentro de la raíz tiene que ser mayor que 0, porque si no, no está definido, recordad, mayor o igual que 0. Pero como tengo el neperiano, no puede ser igual a 0, por tanto tiene que ser estrictamente mayor que 0. Recordad cuando veíamos los dominios de las raíces. Si voy aquí a la derecha y cojo un número mayor que 1, por ejemplo el 2, ¿qué me quedará aquí? Que esto será positivo, esto será negativo, por tanto el cómputo global me quedará que será negativo, ¿ok? Por tanto esto será negativo y tampoco me valdrá. Entonces, voy a intentarlo con los valores de aquí en medio, por ejemplo, con 0,5, si aquí cojo 0,5, me quedará que esto es positivo, esto también me quedará positivo, por tanto el cómputo general me quedará positivo y estos valores sí que serán. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta función, el dominio de y de x, es simplemente desde el 0 sin incluir hasta el 1 sin incluir, porque todo lo que está a la derecha del 1 y todo lo que está a la izquierda del 0 es básicamente negativo y por lo tanto no entra dentro de la raíz. Entonces, el valor que yo voy a coger para verificar la derivada de esta función tiene que estar entre 0 y 1. Voy a coger, por ejemplo, el valor 0,5. Es decir, que y' de 0,5 será 1 menos 2 por 0,5 entre 2 por 0,5 menos 0,5 al cuadrado. ¿Y qué me quedará? Arriba es 1 menos 2 por 0,5, 1, entre 2 por 0,5 menos 0,25, y esto será 1 menos 1, 0, entre 2 por 0,5 menos 0,25 es 0,25, que esto es lo mismo que 0 entre 0,5 o lo que es lo mismo que 0. Por tanto, la pendiente de la recta tangente a esta curva, que repetimos que solo está definida entre el 0 y el 1, tenemos una curva un poquito especial, básicamente nos quedará que será 0 en este punto y veremos que solamente podrá estar definida entre ese 0 y 1. Entonces, vamos a pintarla y ver cómo realmente funciona. Si os acordáis, venimos aquí al problema que teníamos antes, pintamos aquí la curva, ya habíamos dicho que esto era el logaritmo neperiano de esto elevado a un medio, porque teníamos la raíz, y esto era x menos x al cuadrado. Y esta es la curva que tenéis. Como podemos ver aquí, la curva solamente se nos define entre el 0 y el 1. Veis que aquí a partir del 1 la curva ya no está definida. Y si justo me voy al punto 0,5, es decir, me vengo a este valor aquí intermedio, voy a ver si lo puedo colocar lo más preciso posible, vemos que tengo aquí en ese 0,5, que estoy en ese punto, la pendiente es nula, tal y como habíamos previsto. Podríamos determinarlo para cualquier otro valor, positivo o negativo, pero al final justo en este punto se cumple exactamente lo que habíamos dicho de que el valor tiene que ser nulo. Por tanto, de nuevo, la determinación de la derivada de esta función es correcta. Habéis visto, chicos, que estas funciones en general ya son un poquito más complicadas de lo que eran antes, porque hemos de tener en cuenta que ya nos vamos a meter en la composición de funciones, en algunos casos composiciones de funciones bastante complicadas como podrían ser estas. Porque, por ejemplo, si yo quisiera evaluar esta derivada en algún punto fuera del dominio, es posible que encontrase un punto que estuviera definida la derivada. Pero claro, si está definida la derivada y no está definida la propia función, pues no tiene ningún sentido. Por lo tanto, no puedo hacerlo. Pero poco a poco iremos trabajando con este tipo de funciones, iremos trabajando con otras funciones todavía más complicadas y es posible que existan funciones que a lo mejor no tengan ni dominio y consecuentemente todo el análisis de las derivadas no nos valga para nada. De todos modos, como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejándolo en los comentarios y nosotros intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.